Bueno, pues en esta radio, en esta casa, ha llegado el momento de que, abramos nuestro desafío vivir. Un programa que realizamos, como saben ustedes, con nuestra psicóloga de cabecera, Gabriela Paoli. Gaby, muy buenos días, querida. Buenos días, Diana. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece fundamental y que muchísimas personas, entre ellas yo, me reconozco, que no sabemos gestionar nuestras emociones. Hoy vamos a hablar precisamente de ese tema, cómo aprender a gestionar estas emociones. Y es que, como saben ustedes, las emociones cumplen un papel muy importante, nos ayudan a dirigir nuestra conducta y a actuar según las circunstancias. Hoy en nuestro programa, como decíamos, Gabriela nos va a explicar cómo podemos aprender a gestionarlas adecuadamente. Y mi primera pregunta sería eso, ¿cómo gestionamos nuestras emociones? Porque a veces pasamos de la risa al llanto, del odio al amor o del amor al odio, etcétera. ¿Cómo lo podemos hacer, Gaby? Bueno, la verdad que es todo un tema complejo, un tema profundo que requiere de mucho trabajo personal, pero yo hoy he querido traer como consejos prácticos, ¿no? Cosas útiles para el día a día. Es verdad que solemos atribuir a las emociones, por cuestiones culturales, de educación, etcétera, un carácter superficial e incluso como algo pasajero o algo que no tiene mucho sentido, ya pasará o no te preocupes y tal, pero realmente tienen un valor, un alto significado para nuestra supervivencia, por ejemplo, para saber, para aprender a regularnos y autocontrolarnos. Entonces yo hoy he traído lo que sería para poner en marcha unos cuantos consejos, ¿no? Para convivir adecuadamente con nuestras emociones. Porque partamos de la base que no se trata de reprimirlas, de bloquearlas o de negarlas, sino al contrario, sirven para algo, son señales que tendremos que aprender a identificarlas y a gestionarlas. Entonces pasemos al cómo, que es el gran secreto. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que tenemos que hacer es cambiar nuestro diálogo interno. Para conseguir esto no debemos ponernos etiquetas ni hacer juicios de valores sobre nosotros mismos, ¿no? Que es lo que tendemos a hacer. Por el contrario, tenemos que identificar la emoción como algo pasajero, como algo circunstancial, y que la idea es que no perdura en el tiempo y no se establezca lo que es un estado emocional. Entonces, fuera etiquetas, como por ejemplo, soy una persona muy nerviosa. Es más recomendable o es más sano para las personas decirse, en estos momentos me siento nervioso, me siento agobiado. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Disminuye porque estamos contextualizando y no estoy hablando de cómo soy yo, sino en las circunstancias en las que estoy, me siento así. Esto es mucho más sano para las personas. Entonces, fuera etiqueta, fuera ser críticos con nosotros mismos y si no, verbalizar la emoción, que esto es muy importante para que disminuya su intensidad. Otra cosa o segundo paso que se puede hacer es validar las emociones. En la estrategia de validación lo que se hace es que se normalizan las emociones que se sienten para evitar amplificarlas o desproporcionarlas, ¿eh? Y es como que la sensación es que tenemos más control sobre esas emociones. Entonces, un ejemplo que yo doy mucho para que uno se pueda entrenar en esto es, tengo un estado de ánimo bajo o en estos momentos me siento triste o agobiada, pero esto es normal, esto puede ocurrir. Entonces, el diálogo interno es cómo me habla a mí misma, entonces intento validar la emoción que tengo, pero siempre terminar con la frase con una sensación de control sobre la situación. Después, otro consejo que suelo dar es aceptar las emociones. Insisto en esto porque mucha gente lo que hace es intentar de forma consciente o inconsciente el bloquear lo que están sintiendo, el intentar evitar lo que están sintiendo y esto no es sano. Porque una emoción negativa, sobre todo, yo en esto no es que haya emociones positivas o negativas, son todas emociones útiles, digo yo, ¿no? Siempre. Entonces, si yo tengo un miedo, por ejemplo, el miedo a volar que hemos hablado el otro día, el miedo a conducir, el miedo a los caballos, a la oscuridad, a la enfermedad, a lo que sea, a la muerte que hemos hablado en el otro programa. Creo que es muy importante el poder expresar y aceptar esa emoción para poder gestionarla adecuadamente. Si no es algo que va quedando
y que se va expandiendo, va abarcando otras áreas de nuestras vidas, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante, el neutralizar cualquier opción de intentar bloquear o de poner freno a la expresión emocional. Es recomendable buscar alguna vía. Y ahí es donde los psicólogos siempre decimos que es el ventilar las emociones, ¿no? Cuidado, porque hay gente que también va por la calle diciendo cómo se siente y lo que le ha pasado, y demasiado expresiva, demasiado abierta, que esto también hay que ir con más cautela, con más resguardo, a ver con quién comparto lo que me está pasando y lo que siento, porque esto es importante también. No obstante esto, el ventilar las emociones es verbalizar cómo te estás sintiendo. Básicamente es nombrar la emoción y cómo estás aprendiendo a gestionar o qué dificultades estás teniendo. Y yo recomiendo siempre buscar a alguien de confianza, alguien que va a legitimizar lo que estás sintiendo, que no es que va a negar o va a decir o te va a minimizar o a ridiculizar, ¿eh? Porque esto también es muy importante. Cuando ahí nos sentimos incomprendidos, inaceptados, ahí hay otro canal, ¿no? Y o escribirlo, si no tienes nadie al teu voltant, que digo yo, alguien de confianza, alguien que te respete, que tu integridad, yo lo digo de escribir, siempre lo aconsejo mucho escribir para legitimizar esa emoción que estoy sintiendo en ese momento. Lo que es importante, por lo que he podido escucharte y por lo que evidentemente, yo soy muy de esto, ¿no? O sea, me parece lo que tú dices, siempre escuchar, o sea, hablar. Sí. Hablar de sentimientos, que a veces hay gente que le cuesta mucho hablar de sentimientos, porque si no hay sentimientos que es que se emponzoñan dentro de nosotros mismos. Sí. O lo que tú dices, hablar o escribir. Sí. Ambas cosas valen, pero sobre todo sacarlas, porque además incluso luego cuando, por ejemplo, escribes y lo ves con la perspectiva de un tiempo, relativizas muchas cosas, ¿no? Pero en ese momento te sentías así y también tienes que respetar que en ese momento te sentías así y de esta forma lo expresaste y también te tranquilizó, ¿no? Correcto. De hecho, hay estudios que avalan esta teoría de que primero hay una cuestión que es importantísima, que emoción que queda atrapada en el cuerpo, esto nos puede hacer mucho daño. Entonces, en psicología se llama se plantea la tramitación psíquica de la emoción, es decir, sacarla, exteriorizarla, verbalizarla, porque eso ya ayuda a que la emoción tenga un significado, adquiera una importancia y se gestione. Si queda atrapada, lo que hace el ser humano es que tiende a evitarla, a reprimirla, a que desaparezca, y no desaparece, está ahí atrapada en nuestro interior. Entonces, esto es muy importante aprender que tiene un peligro una emoción que queda atrapada, porque es como que de repente domina nuestra conducta, nuestro comportamiento. Solemos tener conductas evitativas, disruptivas, impulsivas, de agresividad verbal, física, e incluso de evitación, porque como te sentís mal, evitas cualquier situación que te genere a ti un gestionar de determinadas emociones. Entonces, por eso es que es muy importante la regulación emocional, todo lo que sea el aprender inteligencia emocional, que tal vez podríamos hacer un programa destinado al tema de inteligencia emocional, ¿no? Y qué importante es la inteligencia emocional. A veces, y menos mal que al final ya se reconoce, porque antes siempre existió la inteligencia emocional, lo que pasa es que antes no era considerada como en estos momentos, corrígeme si me equivoco. Sí. Bueno, ¿nos das algunos, Gaby, consejos? Bueno, sobre todo yo creo que es muy importante el validar las emociones, el salir de nuestra zona de confort si somos personas que tendemos a reprimir, a dejar que el tiempo lo solucione. Lo cura todo. Lo cura todo, exactamente. Y no lo cura todo. No, al contrario. Es muy recomendable el buscar alguna vía para gestionar las emociones que van surgiendo a raíz de el intercambio con personas, de la comunicación con personas, de resolución de conflictos, de toma de decisiones. Son todas situaciones que nos generan unas emociones. Y lo que tenemos que hacer es saberlas identificar para saberlas aceptarlas y gestionarlas sanamente.
Desde luego que sí. Bueno, teléfono de contacto, ¿cómo podemos ponernos en contacto contigo si no sabemos cómo validar una emoción como la de llamarte? La de llamarme. Bueno, el primer paso es muy importante, ¿eh? Yo siempre le digo a mis pacientes, a las personas que nos llaman, que están haciendo un acto de mucha valentía y de coraje, porque no todo el mundo tiene esta cuestión de, tengo una dificultad, voy a buscar a un psicólogo para que me ayude, ¿no? Y entonces creo que es importante hacer ese primer paso. Nosotros estamos en el teléfono de toda la vida, que es el 679-617104. Y luego en todas las redes sociales. También, allí porque estamos. Gaby, vamos, ahí está, y encontramos enseguida a Gabriela Paoli. Bueno, pues Gaby, muchísimas gracias por enseñarnos o darnos al menos un primer camino o principio de aprender a gestionar nuestras emociones. Te esperamos próximamente. Gracias Gaby. Gracias a ti, Diana. Adiós.